la parte de cuádricas. Las cuádricas están compuestas por cónicas. Cuando yo estoy dibujando cuádricas, voy a tener que dibujar cónicas. Por eso es que era tan importante, bueno, saber dibujar las cónicas que vimos al inicio. Vamos a ver, en general, ¿qué es una cuádrica? La forma general es enorme. Empieza como una cuádrica, no sé si se acuerdan que tenía el ax al cuadrado más un bxy. Aquí este no lo vamos a tener porque no tenemos rotaciones. Entonces voy a poner el x al cuadrado, el y cuadrado. Bueno, podríamos tener un x aquí, más un cy cuadrado, más un dy, más un ez cuadrado, más un fz. Ok. Voy a poner las combinaciones, pero esas me generan rotaciones y nosotros en el curso no vamos a trabajar con rotaciones, pero igual las voy a poner. F, vamos con la G, que sería el X y el Y, FGH con XZ, el I con el YZ, el J con el XYZ, más un K igual a 0. Ahí apenas me cupo. Ok, es enorme, pero ahorita vamos a ver las formas canónicas, o sea, no se preocupen mucho. Igual que hacíamos antes, la forma general me la pueden dar y yo mediante completación de cuadrados voy a conseguir la forma canónica. Nosotros les decía, no vamos a trabajar con rotaciones, entonces para nosotros este G, H y J es 0 siempre. Ok, entonces como no hay rotaciones en el curso, estos no van a aparecer. En el curso estos no aparecen. Si alguien se interesa, bueno, está interesado y dice, uy, es que yo no puedo vivir si no sé cómo hacer esto, entonces puede investigar cómo es que se trabaja con cónicas rotadas y con cuádricas rotadas. Lo que se hace es buscar el ángulo de rotación y eliminar ese ángulo de rotación, pero lleva su trabajillo y bueno, en este curso por lo menos no lo vemos. Esa es la forma general. Nosotros hasta que traducimos o transformamos esta forma general en las formas canónicas, vamos a darnos cuenta de cuál cuádrica es con la que estamos trabajando. La primera de las cuádricas que vamos a trabajar es con el elipsoide, que es de pronto una de las más sencillas. Entonces, el primero que vamos a ver es el elipsoide. Aquí les voy a dar la forma canónica y vamos a verlo de una vez con un ejemplo, cómo es que se hace el dibujo de un elipsoide. Ahí de una vez vamos a hablar de qué son trazas y qué son curvas de nivel. Y por ahí les voy a mostrar un archivo de Walter donde vienen dibujadas trazas y curvas de nivel en el mismo archivo, porque hacerlas yo, o sea, dibujarlas yo, lleva bastante ratillo. Entonces, bueno, la forma canónica de un elipsoide es x menos h al cuadrado dividido entre a cuadrado más y menos k al cuadrado dividido entre b cuadrado más z menos r al cuadrado dividido entre c cuadrado igual a 1. Eso es un elipsoide. Se llama elipsoide porque está compuesto por elipses. Van a ver que el dibujo son puras elipses. Nosotros para hacer estos dibujos vamos a preferir elipses y vamos a preferir parábolas para hacer los dibujos, porque eran las más sencillas de dibujar. En general dejamos como última opción las hipérbolas. Entonces este está compuesto por elipses. Vean qué es lo que sucede. Yo voy a dibujar trazas, las trazas que pasan por el centro de la figura. Imagínense que una traza es como si yo cogiera un cuchillo, agarro, en este caso imagínense que es una sandía, un elipsoide es como una sandía. Imagínense en una sandía, agarro un cuchillo, la parto por la mitad y me fijo a ver qué me quedó. En este caso, si agarro una sandía y la parto justo en la mitad, el corte lo que me queda es una elipse. Igual, depende de donde yo haga el corte, si agarro la sandía y hago un corte completamente vertical, entonces igual obtengo un círculo o una elipse.
Entonces, no importa el corte donde yo lo haga, este está compuesto por elipses. Entonces, imagínense, si yo quito, cuando haga la traza o calcule la traza, lo que voy a buscar es eliminar uno de los términos. Si yo elimino este término, vean que la forma canónica que me queda es una elipse, centrada en HK, que abre A en X, B en Y. Si yo quito el del centro, me queda otra elipse, centrada en HR, en el plano XZ, abre A en X, abre C en Z. Y si quito el primero, también me queda una elipse, centrada en KR, en el plano YZ, abre B en Y, C en Z. ¿Okay? Entonces está compuesto por puras elipses. Ok. El centro de mi elipsoide va a ser el HKR. Ese va a ser igual en todas las figuras. El centro de la figura va a estar en HKR. Entonces todas las formas canónicas van a tener ese X menos H, Y menos K, Z menos R. Vamos a hacer un ejemplo de un elipsoide. Entonces vean, este es el más sencillo. Voy a compartirles por aquí el open board. Y vamos a escribir por acá cuál es el elipsoide que vamos a dibujar. Vamos a dibujar un X al cuadrado dividido entre 4, 2 al cuadrado, más corramos en Y1 hacia el negativo, y aquí digamos que es un 1. Y en Z corrámoslo 2 unidades, y movámonos 3. Okay, ese es el elipsoide que voy a dibujar. Vean que su centro, el procedimiento es muy sencillo. Y voy a hacer, por ser el primer ejemplo, voy a dibujar cada una de las trazas por separado. Después voy a unir las trazas. Por lo general, por cuestiones de tiempo, uno usualmente no hace esto, o sea, de una vez dibuja todas las trazas juntas. Pero, por ser el primer ejemplo, y muchas veces en las evaluaciones les piden que dibujen alguna traza primero por aparte, entonces ustedes de ahí tienen que saber cómo se dibujan trazas. Entonces voy a calcular una de las trazas aquí y voy a dibujarla. Una traza se obtiene dándole un valor a alguna de las variables. Digamos que yo quiero calcular la traza en Z2. Estoy sustituyendo la Z por 2. Z2 es un plano horizontal que pasa por Z igual a 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo mi elipsoide, mi sandía, y estoy cortando ese elipsoide con un plano horizontal. Entonces, imagínense que estoy agarrando un cuchillo y estoy partiendo mi sandía aquí a la mitad. Y lo que estoy viendo es saber qué me queda en esa mitad. ¿Verdad? ¿Qué es esa intersección entre el elipsoide y el plano Z2? A veces en las evaluaciones se los dicen así. Dibuje el resultado que se obtiene de intersecar el elipsoide con el plano Z igual a 2. Les están pidiendo una traza, es lo mismo. Entonces no es que tienen que dibujar el elipsoide, dibujar el plano y dibujar la intersección. No, es nada más. Ustedes quieren saber qué pasa cuando este elipsoide interseca con Z2. Sustituyan Z2 aquí. Se cancela el término con la Z y les queda x cuadrado entre 2 cuadrado más y más 1 al cuadrado entre 1 al cuadrado igual a 1. ¿Qué es esto? Ah, es una elipse. ¿Dónde está el centro de esa elipse? En x0, y menos 1, pero el dibujo lo estoy haciendo en Z2.
porque ahí fue donde calculé la traza. Siempre tenemos que recordar que aquí estamos en 3 dimensiones, entonces yo me tengo que fijar en X, en Y y en Z. Ahora, cuando yo escriba el centro de una elipse, la tengo que dar con las 3 componentes. Y si yo estoy trabajando en Z2, entonces el centro va a ser con Z2. Voy a ubicar el centro y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento que hacíamos para dibujar una elipse. Aquí necesito, bueno, 0 en X, menos 1 en Y anda por aquí. Necesito el 2 en Z. Ok. Por aquí voy a poner el 1, el 2, por lo menos para tener unos cuantos. Este es 1, 2, 1, 2. Por aquí es menos 2. Este es menos 1, menos 2. Ok, 1, 2, menos 1. No, menos 1 aquí, menos 2 acá. Ok, vamos a ubicar el centro. Entonces, 0 en X, menos 1 en Y. Y a partir de este puntito, menos 1 en Y, voy a subir 2 unidades en Z. Profe, Dime. voy que no sé si estoy perdida porque se me cortó un poco. Ajá. Eh, ok, las trazas son las, o sea, vamos a hacer 3 trazas que van a ser como las elipses que forman la elipsoide. Es correcto, exactamente. Y las hago como cancelando uno de los términos de la ecuación canónica. Sí, exacto. Yo puedo eventualmente coger otras trazas, pero en el elipsoide lo más fácil es coger las que pasan por el centro, como si agarrara la sandía y la partieras justo en el centro, horizontal, vertical y para acá. Entonces estoy partiendo esa sandía por la mitad. Ok, Ajá, ok. Eventualmente tú puedes agarrar otra traza, o sea, simplemente agarras el cuchillo y no estás partiendo en la mitad, sino que partes en otro lado. Te va a quedar otra elipse. Pero en realidad para el dibujo no hace falta tomar más trazas. Con solo las que pasan por el centro es suficiente. En la forma canónica me faltó algo, perdón, me brinqué aquí un cuadrado, ¿verdad? Si no tiene ese cuadrado, eso no era un elipsoide, eso hubiera sido un paraboloide. Ujú. profe, pero Dime. digamos, si yo hiciera como otros cortes, así como usted dice, ¿eso no ¿Sí? tendrían como una inclinación? No estaría nada más corridos. O sea, si tú agarras la sandía, la cortas en la mitad horizontalmente. Esa es la que estamos haciendo ahorita. Horizontalmente. Esa es la que estamos haciendo ahorita. Horizontalmente. Esa es la Si que yo estamos hago haciendo un ahorita. corte un poquito más arriba, entonces simplemente vamos a tener ese plano, ese cuchillo que partí. Imagínate que la sandía, de cogí el cuchillo, lo subí un poquito y hice un corte un poco más arriba. Entonces voy a tener igual otra elipse, un poco más arriba, un poco más pequeña. Ujú. La del centro es la más Ah, ok. grande. Ajá, Sí. ajá. De hecho, cuando uno calcula curvas de nivel, que es el otro concepto que ahorita les voy a explicar, uno lo que hace es coger la sandía, coge un cuchillo y hace varios cortes a cierta distancia, puede ser una unidad. Y esos cortes, lo que va quedando, lo dibujo, pero lo dibujo en el piso. Esos son curvas de nivel, si las dibujo en el piso. Si las dibujo donde están, como lo que estoy haciendo ahorita, eso se conoce como una traza. ¿Ok? La diferencia es esa, si la dibujo arriba es traza, si la dibujo en el piso es curva de nivel. Ok, Listo, ok, pura vida. Ahora, este puntito rojo que hice es el centro de la elipse. Ahora, estamos haciendo el procedimiento típico para dibujar una elipse. Me tengo que mover 2 unidades en dirección del eje X, una unidad en dirección del eje Y. ¿Ok? Entonces, a partir de ese centro y moviéndome en la dirección del eje X, me voy a mover 2 unidades. Entonces, paralelo al eje X, en este centro, me voy a mover 2 unidades hacia el negativo del eje X, 2 unidades hacia el positivo del eje X. ¿Ok? Y eso me da los dos extremos de ese eje. A partir de ese centro y moviéndome en la dirección del eje Y,
me voy a mover una unidad. Entonces, me voy a mover paralelo al eje Y, o sea, en este caso horizontalmente. Y me voy a mover una unidad hacia el Y positivo, una unidad hacia el Y negativo. ¿Qué me marca eso? Los 4 puntos por donde tiene que pasar mi elipse. ¿Y qué dijimos cuando hicimos las elipses en 2 dimensiones? En los extremos de uno de los ejes tengo que salir en dirección del otro eje. Entonces aquí tengo que salir completamente horizontal y aquí arriba completamente horizontal. En los extremos del eje menor tengo que salir en la dirección del eje mayor. ¿Okay? En esta dirección que es paralelo al eje X. Con esas 4 marquitas yo me obligo a darle esa perspectiva de que la elipse está puesta paralela al piso, paralela a z igual a 0. Pero imagínense, ustedes agarraron la sandía, la partieron en la mitad, les quedó una elipse, pues esa elipse estamos dibujándola por ahí en 3 dimensiones y me tiene que dar la idea de que por ahí estaba la sandía, ahora yo la corté, o sea, estoy viendo ese corte. Entonces, por aquí salgo horizontal y llego aquí en la dirección del eje X. Salgo horizontal y llego en la dirección del eje X. Salgo horizontal y llego acá en la dirección del eje X y salgo aquí horizontal y llego en la dirección del eje X. Me da la impresión de que esa elipse está puesta ahí, ¿verdad? Paralela al piso, paralela a z igual a 0. Eso es una traza. Acabamos de dibujar la traza con z igual a 2 de ese elipsoide. Si yo hubiera dibujado esta traza en el piso, eso es una curva de nivel. Si se dibuja en el piso, se conoce como una curva de nivel. Nosotros no vamos a estar trabajando mucho con curvas de nivel, lo que vamos a estar trabajando es con trazas. Muy bien. Vamos a ver si puedo copiar esta expresión. En otro archivo. En este momento voy a hacer otra traza de ese paraboloide, de ese elipsoide, perdón. Okay, voy a dibujar otra traza de ese elipsoide. La voy a dibujar por aparte. Entonces vamos a hacernos un documento nuevo. Y vamos a ver si me deja pegar eso que había copiado. Ah, sí, ahí está la expresión. Muy bien. Okay. Nuestro elipsoide. Y voy a hacer el dibujo de otra traza. Como les decía, a veces les van a pedir dibujar una o dos trazas por aparte y después hacer el dibujo en conjunto, uniendo todas las trazas. Yo voy a dibujar 2 trazas, usualmente un elipsoide con 2 trazas, ya se ve el elipsoide bien. A veces con 3 trazas, la tercera traza más bien a veces confunde un poco la vista. Entonces voy a hacer la traza como si cogiera mi sandía y ya la corté horizontalmente, ¿verdad? Sí. No sé, voy a cortarla tal vez aquí, a lo largo. Voy a hacerle un corte con Y igual a algo, un plano Y igual a algo. Entonces la voy a partir por la mitad. La mitad, aquí el centro en Y es menos 1. Entonces voy a calcularlo con Y igual a menos 1. Eso me va a quitar este término completo. ¿Okay? Esa es la ventaja de hacer los cortes por el centro.
con y menos 1 es x cuadrado medio, entre 2 cuadrado, perdón, entre 4, más z menos 2 al cuadrado, dividido entre un 9, un 3 al cuadrado, igual a 1. El centro siempre es el mismo, porque es el centro de mi elipsoide. Vean, yo digo, ¿dónde estamos en X? Bueno, esa elipse está centrada en X0. Está centrada en Z2. ¿Pero dónde estoy trabajando en Y? Ah, Y lo estoy trabajando en menos 1. El centro siempre va a ser el mismo. Entonces voy a ubicar el centro. Dijimos que era 0 en X, menos 1 en Y. Y a partir de ahí voy a subir 2 unidades en Z. O sea, llego a este puntito, voy a hacer nada más L. A partir de ahí voy a subir 2 unidades. Y llego a ese puntito. Este es mi centro, es el mismo centro del dibujo anterior. Voy a dibujar la elipse. Él me dice, a partir del centro y moviéndome en dirección del eje X, me voy a mover 2 unidades. A partir del centro, me muevo paralelo al eje X y me tengo que mover 2 unidades, entonces voy, bueno, hacia atrás, ahí lo hice en verde, no importa, y me muevo hacia adelante. Aquí son 2 unidades, aquí son 2 unidades. Ok, a partir de ese centro y moviéndome en dirección del eje Z, me voy a mover 3 unidades. Entonces, a partir de ese centro, moviéndome en la dirección del eje Z, me voy a mover 3 unidades hacia arriba, llego aquí. 3 unidades hacia abajo, llego acá. Eso me vuelve a definir entonces los 4 puntos principales de mi elipse. Y dijimos que en los extremos, aquí algo está mal, ¿verdad? Creo que me moví demasiado hacia abajo, ¿sí? Me di cuenta porque un eje lo veía más grande de un lado que del otro y tiene que ser simétrico, 3 unidades hacia arriba y me moví 4 hacia abajo, eran 3, es aquí. Muy bien. En los extremos del eje mayor tengo que salir en la dirección del eje menor, paralelo al eje X. En los extremos del eje menor tengo que salir en la dirección del eje mayor, en este caso horizontal. Esas 4 marquitas me obligan a dar la perspectiva de que esa elipse está, la estoy viendo así en un plano de frente, ¿verdad? Me lo estoy viendo como si estuviera un plano ahí inclinado y ahí estoy viendo la elipse dibujada. Entonces ya nada más es seguir esas marquitas, salir aquí en dirección del eje X y llegar aquí completamente vertical. Ahí no me gustó mucho cómo quedó. Ahí más o menos, ¿verdad? Aquí igual salgo completamente vertical. A ver si puedo mejorarlo. Llego en la dirección del eje X, más o menos. Y ok, nuestro último trazo por acá. Muy bien, ahí está más o menos. Ya tenemos nuestra elipse. Ok. Esa es la segunda traza para dibujar ese elipsoide. Esa traza está dibujada en el plano y igual a menos 1. Esto también se conoce como dibujo de curvas en planos. Yo estoy dibujando
una elipse en el plano y igual a menos 1. Ok, eso es un dibujo de una curva en un plano. No dibujamos el plano porque más bien metemos más cosas, ¿verdad? Y se ensucia más el dibujo. O sea, ustedes podrían meter ahí el plano y decir, ah, sí, yo estoy dibujando esto en el plano y igual a menos 1, como habíamos visto dibujar planos. Pero más bien eso ensucia mucho el dibujo. Esa elipse está dibujada en ese plano. Ok, ahora les decía, a veces nos van a pedir dibujar las trazas por aparte, es lo que estoy haciendo. Pero cuando estoy dibujando cuádricas, lo más fácil es de una vez dibujarlas en un solo sistema de coordenadas para que el dibujo ya me quede listo. ¿Ok? Entonces, voy a hacer ya el trabajo que yo haría si no me piden las trazas por aparte. Y van a ver que dibujar un elipsoide es bastante sencillo. Entonces, voy a hacer un archivo nuevo con el sistema de coordenadas. Y ya ahora sí vamos a dibujar nuestro elipsoide completo. Y van a ver que es bien sencillo. Elipsoide. Ok, entonces, bueno, tal vez antes se me olvidó copiar la ecuación de mi elipsoide. Ok, ahí está. Entonces, voy a hacer el dibujo de una vez con todas las trazas. Voy a hacer 3 trazas. Les decía, a veces el dibujo se ve bien con 2. A veces la tercera más bien confunde un poco a la vista. Entonces, con 2 una elipsoide se ve bien, la verdad. Vean, voy a hacer las 3 trazas. Son los cortes que pasan por el centro de esa sandía. El centro de ese elipsoide es 0 en X, menos 1 en Y, 2 en Z. Esas son las trazas que voy a calcular. X0, bueno, esas son trazas. Con X0 estoy cogiendo el X del centro. Eso cancela el primer término y me queda Y más 1 al cuadrado dividido entre 1 cuadrado más Z menos 2 al cuadrado dividido entre 3 al cuadrado igual a 1. Voy a hacer el otro que es Y menos 1. Esa es la otra traza, cancela el término de medio y me queda X cuadrado entre 2 cuadrado más Z menos 2 al cuadrado dividido entre 3 al cuadrado igual a 1. Y voy a dibujar la traza en Z igual a 2, el valor del centro. Eso cancela el tercer término y me deja X cuadrado entre 2 cuadrado más Y más 1 al cuadrado dividido entre 1 al cuadrado igual a 1. Ok. Incluso vean, voy a hacer el dibujo y el dibujo lo hubiera hecho incluso sin calcular las trazas. Nada más las calculé para hacer referencia ahora cuál traza es cuál. Vean el procedimiento. Ubico el centro de mi elipsoide. Está en 0 en X, menos 1 en Y, 2 en Z. A partir de ese centro y moviéndome en la dirección del eje X, me voy a mover 2 unidades. ¿Okay? Por eso les decía, ni siquiera me estoy fijando en las trazas, me estoy fijando en la ecuación completa, la ecuación canónica de mi elipsoide. Entonces en X me muevo 2 unidades. Por lo tanto, me voy a mover paralelo al eje X. Me voy a mover 2 unidades hacia atrás. Llego aquí. 2 unidades hacia el frente. Llego acá. Ese es primer eje. Segundo eje, me voy a mover
una unidad en dirección del eje Y. Ok, entonces, paralelo al eje Y, completamente horizontal, me voy a mover una unidad hacia la derecha, llego justo aquí al eje, una unidad hacia la izquierda, llego justamente aquí. Tengo el segundo eje. Por último, me muevo en dirección del eje Z 3 unidades. Ok, entonces a partir del centro, me muevo en dirección del eje Z 3 unidades hacia arriba, 3 unidades hacia abajo. Eso me define los extremos de la sandía. Esta es una sandía, está puesta como así, ¿verdad? La parte más larga hacia arriba y hacia abajo. Entonces esto me está definiendo los extremos. Desde el frente atrás, derecha izquierda, arriba abajo. A partir de esos puntos, son 6 puntos. Yo dibujo las elipses. Entonces, en principio, voy a dibujar, la primera que hicimos que fue el corte horizontal en z igual a 2. Esta era con el eje paralelo al eje X y el eje paralelo al eje Y. Entonces, en los extremos del eje mayor tengo que salir en dirección del eje menor. En los extremos del eje menor tengo que salir en la dirección del eje mayor, es decir, paralelo al eje X. Y eso me va a hacer entonces una elipse acá, que esa es como la cintura de la sandía, digámoslo así. Profe, Dime. ¿verdad que en ese tipo de dibujos, o sea, es imposible hacerlo como la elipse tiene que ser así como a mano alzada, no se puede hacer es que con un transportador no se podría como dibujando por segmentos, ¿verdad? No, un transportador no te sirve. Venden Con unas reglas que son de curvas de Bézier. Ah, ok. Esas reglas ayudan, alguna gente las usa. Profe, igual le Sí, iba a preguntar algo. Bueno, en claro. caso de que ustedes habían dicho que, bueno, en caso de que algún momento nos toque hacer algún tipo de evaluación con dibujo, lo que más importa es como ubicar bien los puntos y ya ese trazo, obviamente uno va a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero no van a ser tan estrictos con eso, ¿o sí? De ahí, yo considero que yo a veces no soy tan estricto. Sin embargo, en los comentarios hay que uno se encuentra de los profesores, a veces dicen, me he topado con que los estudiantes a veces dicen que yo soy muy estricto, pero en realidad eso que vos dices, que pongan bien los puntos, que hagan, o sea, que se vea que se esforzaron haciendo las curvas lo mejor posible, con eso está bien. Ujú. Voy a trazar otra de las elipses. La otra que hicimos creo que fue, no recuerdo si fue la del frente, creo que sí, la que iba de los puntos del frente y arriba y abajo. Entonces, igual, en los extremos del eje mayor salgo paralelo al eje menor, paralelo al eje X, paralelo al eje X. En los extremos del eje menor salgo paralelo al eje mayor, vertical acá. Ok, entonces salgo en esta dirección, llego a ese punto. Y si esto a mano alzada, efectivamente hay que hacerlo a mano alzada. O lo que les decía, a veces hay unas reglas que se llaman curvas de Bézier, que de pronto me pueden ayudar. Trae distintas curvas y entonces uno busca en cómo se adapta a la mejor posible y con esa hace el trazo, eso ayuda. Pero, pero no, en realidad a mano alzada, ¿verdad? Ahí uno más o menos se la juega. Ustedes incluso que tienen con papel y lápiz es más fácil. Digitalmente no es tan sencillo. Bueno, y por dicha yo tengo esta tableta que me ayuda a hacer bastante, digo yo, bastante bien el dibujillo.
Profe, Sí, dime. una pregunta. Cuando nosotros veamos las demás cuádricas y Ujú. digamos, ya tengamos como una idea de cómo es cada una, bueno, la ecuación, la forma canónica de cada una, Crónica. Ujú. ajá, a uno en las pruebas lo van a poner como a identificarla, pero digamos, a uno le dan la forma canónica, o es que uno tiene que sacar algún tipo de discriminante, o es a puro ojo, ¿cómo es? No, usualmente es con las formas canónicas. O sea, uno cuando le dan la expresión, lo más fácil es montar la forma canónica y ya viendo la forma canónica determinar qué es lo que estoy dibujando. Muchas veces les dan forma canónica ya lista. O sea, han habido exámenes donde les ponen, por ejemplo, un pareo. Les ponen una lista ahí de ecuaciones, una lista, bueno, un montón de figuras y relacionan cuál figura va con cuál. Esa es una opción. Otra opción es que les ponen de ahí a dibujar alguna. Ujú. Eh, Son como distintas formas de evaluar esta parte. Ah, ok, ok. Ujú. Pero ya. Yo no sé si ahí se van imaginando más o menos la sandía. Voy a hacer un tercer trazo. El tercer trazo a veces ayuda, a veces más bien confunde. El tercer trazo me falta el que es paralelo al eje Y con el paralelo al eje Z. Entonces en los extremos del eje mayor salgo paralelo o en la dirección del eje menor, en este caso horizontal. En los extremos del eje menor salgo en la dirección del eje mayor, vertical completamente. Aquí y aquí tiene que ser. Ok, entonces salgo aquí. Y llego a este puntillo. Salgo acá y llego a este puntito. Y lo que les decía, no sé si esa tercera elipse ayudó para ver la figura o más bien me está haciendo más difícil verla. A veces visualmente es más fácil con solo dos de las elipses y la tercera más bien a veces confunde. ¿Ok? Ahí está mi elipsoide, ¿verdad? Lo que les decía es como una sandía, ¿verdad? Entonces tienen que saber eso. Cuando tienen que hacer un elipsoide, lo que tienen que hacer es de básicamente 3 elipses, ¿verdad? Y eso es lo que les da la vista esta digamos, del elipsoide. 2 o 3 elipses. ¿Mm? Ok, voy a dejar de grabar.